Gracias. Nos encontramos en una actividad organizada por el CED y las embajadas de Israel, de Estados Unidos, la Unión Europea, para hablar sobre crimen organizado y terrorismo y los riesgos que puede haber también en el Uruguay. Y para eso estamos con un experto que en minutos va a exponer aquí en esta actividad. Él es colombiano, especialista en el tema. Y bueno, ¿qué es lo que se va a tratar aquí y la importancia para el Uruguay de este tema? Es una actividad muy importante. El CED ha convocado a expertos de distintos países para entender qué está pasando en la región en materia de crimen organizado transnacional y terrorismo y cómo Uruguay debe prepararse ante los fenómenos que ha viniendo el país en los últimos tiempos. ¿Y cómo ve a Uruguay? Pues de alguna manera con muchas vulnerabilidades. El atentado a la fiscal preocupa mucho porque es una expresión de las estructuras de crimen organizado transnacional de intimidar la justicia, y eso hace parte claramente de un fenómeno de expansión de estas estructuras, de fortalecimiento y de desafiar al poder del Estado. ¿No hay fronteras en el crimen organizado? No existen, las fronteras no existen para ellos, y además ellos logran adaptarse mucho más rápido que lo hacen las autoridades. En este caso van a participar autoridades del Ministerio del Interior. ¿Qué se le puede aportar desde otros países? Pero la necesidad de entender la clase de amenaza que enfrentan, la necesidad de invertir en capacidades para enfrentar esa amenaza, desarrollar capacidades, porque el crimen organizado tiene muchas fortalezas, tiene nodos criminales que funcionan de distintas maneras. El crimen de hoy no es el mismo crimen de los 80 con estructuras jerárquicas, hoy no es jerárquico, hoy es nodal. Entonces se necesita entender y comprender cómo funciona para que efectivamente el Estado pueda enfrentarlas, someterlas a la justicia. Y la importancia, entre otras razones, también de fortalecer a la justicia, de respaldar a jueces y fiscales en sus labores para sancionar a los responsables de esta actividad. Se habla de recursos humanos, pero también económicos. ¿Por dónde tendrían que pasar? De todo tipo: recurso humano, entrenamiento, capacitación, recurso tecnológico, porque aquí se necesita mucha tecnología, mucho análisis de datos, inteligencia financiera, inteligencia criminal, recursos, por supuesto, disponibilidad de equipos, y sobre todo valorar si el Uruguay va a tener que desarrollar una fuerza de tarea específica para enfrentar a las estructuras de crimen organizado transnacional, sistemas de radares en sus fronteras para detectar aviones, fortalecer las capacidades en aduana para el puerto y sobre todo el control fronterizo, que es tan importante. Muchísimas gracias. A ti, muchas gracias. Bueno, una actividad muy interesante donde participan autoridades del gobierno y también del ex gobierno en cuanto al Ministerio del Interior. Ahora vuelvo con ustedes.